Dios te bendice en esta mañana. Qué gusto saludarte y vamos a adorar a Dios un ratito. Vamos a orar por algunas necesidades y hoy tenemos la gran bendición de estudiar el libro de los Hechos, capítulo 10. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Y es un río de alabanza y de adoración, y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Dile: es un río de alabanza, es un río de alabanza y de adoración, y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de adoración, Señor Jesús, dirigido a ti en esta mañana, Padre. Vengo a adorarte, Jesús. Vengo a postrarme delante de ti, Señor. Vengo a humillarme, Señor. Vengo a buscar tu presencia. Vengo a buscar tu rostro. Quiero encontrarte en la intimidad, como dice tu palabra, Señor Jesús. Quiero buscarte por las mañanas. Mi alma te anhela, mi alma tiene hambre, mi alma tiene sed de justicia. No puedo vivir, Señor, si no oro. No puedo vivir si no busco tu rostro. No puedo vivir si no me alimento con tu palabra. Tu palabra es el alimento que necesita mi alma. La oración es como el oxígeno que necesitamos todos los días para poder respirar. La comunión contigo, Señor Jesús, es algo que debemos de mantener todos los días a través de la oración, a través de la búsqueda continua de tu rostro y de tu presencia. Así que en este día quiero poner en tus manos a mi hermana María Eugenia, bendito Dios. Ella anhela orar, Dios, anhela buscar tu rostro cada vez más. Ella quiere pasar mucho tiempo buscando tu rostro, buscando tu presencia en intimidad contigo. Concédele encontrar tu rostro por las mañanas. Concédele encontrar tu presencia. Háblale, visítale, toca el Espíritu de Dios. Cuando ella está ahí en la oscuridad de su habitación, llega a poner tu mano, Espíritu de Dios, a consolar, Dios, a secar sus lágrimas. Espíritu de Dios, sana su corazón, sana sus heridas,
Renuévale, bendito Dios. Dale ánimo, pon gozo en su corazón, pon alegría. Bendice a Sandra que está con ella, mi hermana Sandra. Bendice a Claudia, la pongo en tus manos. A sus pequeños los bendigo, Señor Jesús. Ellos crecen en el temor tuyo, guardando tu palabra y buscando tu rostro. Pongo en tus manos a la familia Alderete, Andrade, bendito Dios. Dales consuelo y ayúdales a pasar este momento difícil, bendito Dios. A cruzar este desierto, Padre, de dolor quizás, de recuerdos, pero también dales esperanza, Señor Jesús, porque la persona que ellos tanto aman ya está con ellos en el cielo, ya está en el cielo contigo, Señor Jesús. Quiero pedirte también por Brenda, por Alex, por Silvia, por Berta, Adrián, Patti, Karen, Johnny, Cintia, Maribel, Josefina, Luis y Laura. Quiero pedirles por sus trabajos, bendito Dios, que cuando ellos salgan a conseguir trabajo o regresen a sus trabajos, regresen con sus manos abundantes, con abundante bendición. Sus trabajos están en sus manos, que nadie pierda su trabajo, que los que tienen sus trabajos que los conserven, que los que tienen sus negocios que tengan para invertir, que los clientes regresen, que los clientes los estén esperando. Pongo en tus manos su economía y en el nombre de Jesús, joven fui envejecido, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. A ellos no les falta nada. Tú enviarás tus ángeles, tú enviarás provisión de lo alto. Tú abres camino donde no lo hay. Tú derramas bendición del cielo, bendición abundante, Señor Jesús. Que el trigo y la harina no escaseará en sus mesas, Señor Jesús. Bendice así a toda la familia Morales. Guárdales de toda enfermedad. Guárdales de toda plaga, cúbreles con el hueco de tu mano, Señor Jesús. Pongo en tus manos a Rocío, sánala de cáncer, bendito Dios. Reprendemos todo espíritu de enfermedad, lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Todo espíritu de cáncer no tiene parte, no tiene suerte en su vida. Pongo en tus manos a Rocío, bendito Dios, obras un milagro poderoso. Nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne, sino contra principados, contra las potestades, contra los gobernadores, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Pongo en tus manos a Lalo, Dios, hazlo libre, bendito Dios. Padre de las drogas, Señor Jesús, restaura su vida, Señor Jesús. Él te pueda conocer. Cambia, bendito Dios, Padre. Cambia, Dios, el entorno de Dios donde Él ha vivido durante muchos años, el entorno espiritual de tinieblas, Señor Jesús, y llévalo, Dios, a valles verdes, a pastos, a lugares espaciosos, donde Él pueda encontrar nuevamente tu presencia. Pongo en tus manos, Señor Jesús, a Lalo. Se rota toda cadena, se rompen las cadenas, se caen las vendas de los ojos. Lo declaramos libre, le ordenamos a todo espíritu de adicción que lo suelte en el nombre de Jesucristo. Lalo es libre por la sangre de Jesucristo. Y también, Dios, yo quiero pedirte, Señor, por mi vida, Señor Jesús. Padre, los estudios, Señor Jesús, Padre, que me van a hacer, yo creo que salgo sano en el nombre de Jesucristo. Reprendo todo espíritu de enfermedad y alejo toda enfermedad de mi casa, de mi vida, de la vida de mi familia.
Y toda amenaza de muerte la echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Tú eres bueno, Señor Jesús. Tú eres bueno. A ti alzamos nuestra voz. A ti alzamos nuestro canto, nuestra oración, nuestra adoración. Hemos tomado la decisión de poner nuestra confianza en ti, Señor Jesús. Nuestra certeza en ti, Dios. Y tú no nos vas a dejar defraudados, Dios. Tú abrirás puertas, caminos, sendas donde no lo hay, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre. Conozco que todo lo puedes, que en mis pensamientos nada puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Dile conmigo: conozco que todo lo puedes, conozco que todo lo puedes, que en mis pensamientos nada puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Por último, quiero poner en tus manos, Señor Jesús, a mi familia, Padre, que está en Los Ángeles, California. Quiero pedirte que los bendigas, también que guardes sus trabajos, que les dé salud, que bendiga su vida, Padre, a mi tía Marilu y a toda la familia que está allá, Señor, en Tijuana. También guárdalos, a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos, toda la familia que estamos acá en el Estado de México. Guárdanos, cúbrenos con tu sangre preciosa, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Padre. Gloria a Dios. Ahora quiero suplicarte que abras tu Biblia, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 10. Y vamos a estudiar una maravillosa historia de un hombre llamado Cornelio. Cornelio y Pedro. Gloria a Dios. Cuando tengas la escritura, glorifica al Señor Jesús. Vamos a leer un versículo para empezar. Vamos a leer este texto que dice en Hechos capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada de aquel que le teme y hace justicia. Y
Estamos leyendo aquí en este texto que Dios no hace acepción de personas, sino que Dios agrada en todo aquel que hace justicia. Desafortunadamente, pues en estos tiempos, las personas somos muy materiales y somos muy dados a criticar por lo que ven nuestros ojos. Hay un dicho que dice que como te ven, te tratan. Y esto es cierto porque las personas hemos aprendido a juzgar las apariencias y eso está mal. Vemos a una persona con tatuajes en toda la piel, los cabellos pintados y pensamos que esa persona nos puede robar o asaltar. Por otra parte, vemos a una persona con traje y corbata y le tenemos más confianza. Y esas personas muchas veces son las que terminan robándonos, más que el hombre con los tatuajes. Y estos días que pues no he podido ir a trabajar, he estado viendo varias películas y te recomiendo las películas de Armagedón de Paco del Toro, que ya son películas viejitas, pero que tienen muy buen mensaje. Y hay una película que se llama A Medias Tintas. Y uno de los varones de la iglesia le dice al pastor que quiere ir a predicar su palabra, que siente el anhelo de ir a hablar de Dios a los basureros. Y el pastor le dice que, bueno, pues que está muy bien, que haga la invitación a la iglesia y pues los que quieran acompañarlo, pues que está bien. Entonces, pues se llega el domingo y entonces el pastor dice, hermanos, pues se está haciendo una campaña para ir a predicar a los basureros y ¿cuántos quieren ir con el hermano Juan a predicar la palabra al basurero? Y nadie, nadie levanta su mano, nadie se compromete, todos se quedan en su lugar. Dicen, bueno, hermanos, bueno, vamos a pasar a otro anuncio. Hermanos, la próxima semana es el cumpleaños de la hermana Jovita y ¿cuántos traen los refrescos? Y todos, amén, yo traigo los refrescos. ¿Y cuántos van a traer las tortillas? Amén, yo traigo las tortillas. ¿Cuántos traen el chicharrón? No, yo traigo el chicharrón. Y bueno, pues para ir a predicar nadie estaba dispuesto. Pero para ir a la fiesta, todos estaban dispuestos a cooperar con algo. Y dos ejemplos más que te quiero dar de esa película. Es que ya el hermano pues va con su esposa al basurero y les predica pues a unos jóvenes que se drogaban ahí en el basurero y con mucho trabajo logra que ellos acepten a Jesucristo en su corazón y los lleva el domingo a la iglesia y toda la gente en la iglesia cuando los ve se les quedan viendo raro, ven mal a los jóvenes. Y entonces los líderes de la iglesia con el pastor van y le dicen, oye hermano Juan, tú trajiste a estos hombres. Sí, yo los traje, mira, pues son los que les prediqué en el basurero y gloria a Dios, aquí están, ya hicieron su decisión de caminar con Dios y quieren alabar a Dios. Sí, hermano Juan, pero pues es que estos hombres, pues no sabemos quiénes son, ni dónde vengan, ni qué enfermedades traigan, y huelen mal, y entonces pues no podemos empezar, y ¿sabes qué? Pues diles que se retiren. Y bueno, esto pues, es un golpe muy fuerte pues para la gente que quiere predicar la palabra de Dios. Pero no solo para ellos, sino es un golpe muy fuerte, inclusive para el mismo Jesucristo, quien dio su vida por estos jóvenes. Pero bueno, el siguiente ejemplo es que a la misma iglesia llega un hombre rico. Y este hombre rico daba buenos cheques. Este hombre rico daba buenas limosnas. Este hombre rico daba buenas contribuciones. Pero ¿sabe qué? Este hombre rico no tenía temor a Dios. No tenía temor a Dios. Tenía una empresa y en su empresa no le gustaba que se predicara de Jesucristo. Tenía
a este hombre rico le gustaba la iglesia, los sermones, donde hicieran mucho reír, donde el pastor dijera muchos chistes y tuviera la congregación feliz. Pero no le gustaba cuando el pastor invitaba a alguien que hablara acerca de la salvación, y luego acerca de la condenación, y luego acerca del infierno. Y entonces le decía: oiga, hermano, es que a mí no me gusta que vengan esos predicadores. Me gusta más cuando usted nos hace reír y así. Ya luego este hermano rico andaba con una de las hermanas de la iglesia, y este hombre era casado. Y entonces alguien que se dio cuenta le dijo al pastor: pastor, es que este hombre rico anda adulterando con alguna de las hermanas. Y pues la verdad es que el pastor no hizo nada, porque temía que se fuera a ir este hombre de la iglesia, que le dejaba muchas ofrendas. Y bueno, esta es como la introducción del mensaje del día de hoy, porque desafortunadamente eso es lo que está pasando en muchas iglesias. Desafortunadamente eso es lo que estamos viviendo hoy en día, de que el hombre sí hace acepción de personas. Y Dios dice que nosotros no debemos hacer acepción de personas, sino que Dios se agrada de todo aquel que le teme. Y ya yendo aquí a Hechos, capítulo 10, versículo 1, dice la Biblia que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Es decir, este hombre Cornelio era general de 100 soldados de una compañía llamada La Italiana. Y este era piadoso. Este era un hombre bueno, un hombre que ayudaba a las personas. Era un temeroso de Dios, dice, que con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Era un hombre que a lo mejor estaba pendiente de lo que necesitara un hospital, de lo que necesitara una casa hogar. Era un hombre que quería ayudar a las personas, un hombre que ayudaba a los necesitados, que le hacía justicia al pobre, pero que tenía otra característica. Dice que oraba a Dios siempre. Era un hombre que tenía comunión con Dios. Él sabía que la oración era muy importante, porque él quería tener la presencia de Dios, porque él quería estar cerca de Dios, porque él sabía que solo a través de la oración sus oraciones podían ser escuchadas. Y dice, vio claramente una visión. Es decir, si no hay oración, no hay visión tampoco. Y aparte dice que eran como las 3 de la tarde. Recordemos que las 3 de la tarde era la hora en la que los discípulos acostumbraban a orar. Dice que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio, versículo 4. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y quiero decirte que Dios hace memoria de tus limosnas en tiempos difíciles. Tú has sido una persona que has dado en la obra de Dios. Tú has sido una persona que ha sido fiel en tus diezmos, que ha sido fiel en tus ofrendas. Tú has sido una persona que ha ayudado a los demás. Dios hace memoria de tus limosnas en tiempos difíciles. Entonces, Cornelio oraba. Este Cornelio tuvo una visión. Este Cornelio vio a un ángel. Sabes, cuando tú y yo estamos continuamente en la presencia de Dios, vamos a tener encuentros con Dios muy especiales. Ángeles de Dios bajando y subiendo. Ángeles de Dios guardando nuestra vida. Tú no temas en estos momentos difíciles. No temas en estas situaciones difíciles por tu vida, por tu familia, por enfermarte. Porque Dios enviará a sus ángeles cerca de ti que te guarden. Versículo 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por nombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor. ¿Qué quiere decir curtidor? Que confeccionaba pieles. Y dice, tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado que le asistían. Cornelio tenía mucha influencia.
mucha influencia. Era un hombre que hablaba de Dios, era un hombre que no se avergonzaba del evangelio, que no se avergonzaba con sus subordinados, que no se avergonzaba con sus empleados. Dice que tenía a un soldado, tenía 2 criados y un devoto soldado que le asistía, un devoto soldado, un soldado que también seguramente oraba y buscaba el rostro de Dios, y que seguramente Cornelio era quien le había llevado la palabra. Entonces, en resumen, Cornelio ayudaba a las personas. Cornelio daba muchas limosnas. Pero aquí hay una pregunta que yo me hacía. ¿Cuál sería la oración de Cornelio? Cornelio pues ya era un general del ejército. Tenía 100 soldados a su cargo, es decir, tenía dinero, tenía autoridad, tenía poder. ¿Qué le faltaría a Cornelio? ¿Por qué oraría Cornelio? Cornelio a lo mejor oraba por la salvación para su familia y a sus amigos. Seguramente él sentía que era algo que a él le hacía falta. Seguramente Cornelio escuchó de los milagros y las maravillas que Dios hacía en Pedro. Y probablemente esto era su oración, que él anhelaba conocer a Pedro, que él anhelaba escuchar a Pedro, que él anhelaba que Pedro fuera a su casa a predicarle a su familia. Y él anhelaba recibir el Espíritu Santo seguramente. Él habría escuchado que Dios estaba derramando su Espíritu Santo sobre sus seguidores. Y yo creo que este era un hombre que decía: yo también quiero recibir el Espíritu Santo. Yo quiero que mi familia reciba el Espíritu Santo. Yo quiero que mis amigos reciban el Espíritu Santo. Yo quiero que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Este era un hombre que no se conformaba. Este era un hombre que quería más de Dios. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, eso es decir, una visión. Se conjuga otra cosa. Por un lado, Cornelio estaba en oración, Pedro también estaba en oración. El ángel de Dios visita a Cornelio. Aquí Pedro en el versículo 10 dice que le sobrevino un éxtasis. Tuvo una visión. Pedro empezó a sentir la presencia de Dios. Pedro empezó a sentir una presencia poderosa en todo su ser que le llenaba. Empezó a sentir muchas ganas de llorar. Empezó a sentir mucho gozo, mucha alegría. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Y recibe ordenanza de parte de Dios. Versículo 12. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios le envió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pedro estaba recibiendo una ordenanza. Decía: levántate, Pedro, mata, come. Y esto fue una parte difícil aquí en este encuentro para Pedro, porque dentro de este lienzo dice que había cuadrúpedos, aves y reptiles. Recordemos que de acuerdo a la ley de los judíos, ellos no podían comer cerdo. Seguramente en ese lienzo había cerdo, había camello, había tejón, había lagartija, había águila, cuervo. Y Pedro dijo: yo no puedo comer todas esas cosas porque voy a quebrantar la ley. Pedro todavía no comprendía la diferencia entre lo que es la gracia y la ley. Recordemos que la Biblia dice que ahora somos salvos por gracia.
La gracia de Dios nos hace libres. La ley nos enseña el pecado. La ley nos hace pecadores. La gracia de Dios nos limpia. La ley nos enseña que necesitamos un Salvador. La ley nos enseña que necesitamos la gracia de Dios. Y la voz le insiste a Pedro, le insiste 3 veces. Y el 3 quiero decirte que es número de divinidad. Dios le dice, no llames inmundo lo que yo santifiqué. Y Pedro se preguntaba, ¿qué sería todo aquello? Ojo, Pedro no comió de ninguno de esos animales, aunque la voz le decía, Pedro, mata, come. Pedro no tocó ni comió ninguna de esas cosas. Seguramente el lienzo después fue recogido. Versículo 17. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión, él decía, ¿qué sería todo esto que yo vi? ¿Por qué Dios me diría todo esto? ¿Acaso querrá Dios que yo tropiece? Dice, ¿qué sería? ¿Qué significaría aquella visión? Y he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Versículo 18. Llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Recuerda que te dije que 3 es número de divinidad. 3 veces le insistió la voz, mata, come. 3 veces le habló la voz. 3 hombres le buscaban. Y le dan 3 y recibe 3 instrucciones. Levántate, pues, y desciende y no dudes ir. La instrucción es levántate, desciende y no dudes. Aquí está la voz de Dios hablándonos. Levántate, desciende, no dudes. Cúbrete con la sangre preciosa. Si Dios te habla alguna cosa, sé obediente a su voz. Dios te ha dado un ministerio, cúmplelo. Pon tu mano sobre los enfermos, ellos van a sanar. Predica la palabra de Dios, Dios te va a dar autoridad. Dice, no dudes ir con ellos porque yo los he enviado. Versículo 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de su santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Entonces, ¿qué quería enseñarle Jesús a Pedro? En resumen, 3 números de divinidad. Que Dios está actuando. Levántate, desciende, no dudes ir. 3 veces le habló la voz. 3 hombres vinieron a buscarlo. Pedro no sabía a ciencia cierta qué era todo aquello, pero Pedro sabía que Dios tenía un propósito. Pedro todavía continuaba preguntándose. Versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio no era judío. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Pedro no permitió adoración hacia su persona. ¿Te imaginas que Pedro hubiera permitido que Cornelio le besara la mano? ¿Te imaginas que Pedro hubiera permitido que ahí Cornelio le besara los pies
y le hiciera ahí una oración y le hiciera reverencias, ¿te imaginas lo que estarían diciendo los católicos? Estarían diciendo, mira, ya viste cómo Pedro sí aceptó que se le arrodillaran. Ya viste cómo si Pedro era el papa de la iglesia. Cómo si Pedro fue el primer papa de la iglesia católica. Pero aquí Dios le dio sabiduría a Pedro para no dejarse adorar. Para no permitirle, dijo, levántate, pues yo también soy hombre, no soy un Dios, no soy un ídolo, no soy una imagen, no me adores a mí, adora a Dios, busca a Dios. Pedro sabía de los mandamientos y sobre todo pues, de ese mandamiento que dice que no te harás imagen ni semejanza de las cosas que están arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las adorarás, ni las servirás. Entonces, Pedro hizo lo correcto. Cornelio, aunque no era totalmente convertido, él anhelaba de Dios. Él quería saber más de Dios, él quería que alguien le enseñara de Dios, por eso quería escuchar a Pedro, por eso quería que Pedro le enseñara. Y mira, qué bendición, hermano, que aquí ya Cornelio está con su familia y con sus amigos más íntimos. ¿Sabe? Una cosa importante es que jamás debemos rechazar una invitación a predicar a las personas por cuestiones de sus costumbres o religión. Jamás debemos de rechazar una invitación de ir a casa de un homosexual, de una lesbiana, de una prostituta, de un narcotraficante, de un idólatra, de un musulmán, de un budista, de un hindú, de un adorador de la Santa Muerte. Porque Dios nos ha llamado a predicar su palabra. Dice Él que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, que se les bautice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que se les enseñe a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado, y que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí en el versículo 28 vamos a entender cómo todo esto que Pedro se preguntaba, ¿qué significará todo aquello? ¿Qué significará eso que Dios me decía, que la voz me decía, Pedro, mata, come? Y les dijo, vosotros sabéis, Hechos 10:28, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Sabe? Esto realmente representaba un reto para Pedro. Porque él era judío y dentro de sus costumbres ellos no podían juntarse o acercarse a un extranjero. Solamente a los extranjeros que se convertían al judaísmo, a estos se les llamaba prosélitos. Pero Pedro dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Dios ya se lo había mostrado a él, pero él pudo haber pensado, híjole, si yo entro a casa de estos hombres, ¿qué van a decir los demás judíos de mí? Van a decir, me van a criticar, me van a juzgar, me van a ver mal. Pero en el versículo 29 dice, pero por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces, versículo 30, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. O sea, Cornelio estaba ayunando, buscando la presencia de Dios. No solamente estaba orando, también estaba ayunando. Vean cómo era un hombre, por decirlo así, pagano todavía. Pagano porque se arrodillaba ante los ídolos, ante las imágenes, se arrodillaba ante los hombres.
Pero no lo debemos de juzgar por eso, porque este hombre estaba entrando en una etapa de aprendizaje. Dice que él estaba en oración y en ayunas a las 3 de la tarde. Dice, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. ¿Sabe? Debemos aprender a ofrendar y a diezmar. Yo he escuchado a mucha gente que dice, pastor, yo ya dejé de ofrendar y diezmar porque a mí me han defraudado. Porque yo he visto cómo los pastores, los líderes de la iglesia solamente les importa el dinero. Pues tal vez a ellos, pero a Dios no. Dice que a Dios hizo memoria de sus limosnas. Dios hizo memoria de sus ofrendas. Dios hace memoria de que tú has ayudado al niño de la calle, que tú le diste un pan, que tú le llevaste un café a las personas en el hospital, que tú les llevaste un pan, que tú les llevaste un café, que tú les llevaste una torta. Dios hace memoria. Y lo que tú haces, lo haces para Dios y no lo hagas para el hombre. Versículo 32. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, una persona que trabaja las pieles junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y del que teme y hace justicia. Ojo, Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Aquí podemos hablar de dos clases de temor. El temor de reverencia hacia Dios, el temor de respeto, el temor de decir, tú eres mi Dios y yo te agrado. Y como a ti te agrada la justicia, yo quiero caminar en la justicia, porque yo quiero ser respetuoso de tus mandamientos y tus ordenanzas, porque eres un Dios bueno, porque te amo, porque te tengo respeto. Pero hay otra clase de temor, el temor de temerle a Dios. Y yo creo que este temor de tenerle miedo a Dios tampoco es malo. La Biblia dice que no debemos de temer a aquel que puede destruir el cuerpo, aquel que puede matar el cuerpo. Dice que temamos a aquel que puede destruir el alma en el infierno. Y de verdad debemos de tener un temor de parte de Dios. Debemos de caminar en santidad y de guardar sus mandamientos y sus ordenanzas. Y justo aquí yo me preguntaba, ¿por qué era tan importante para Cornelio que su familia y sus amigos escucharan este mensaje? Que su familia y sus amigos más íntimos escucharan el mensaje que Dios tenía para ellos a través de Pedro. Seguramente porque Cornelio pensaba en la salvación de sus familiares y amigos más íntimos. Cornelio los podía ayudar si necesitaban algo económicamente. Les podía dar dinero para que fueran a los mejores hospitales. Les podía ayudar con todo lo que necesitaran. Pero sabes, hay algo que la gente rica, hay algo que la gente pobre no tiene, que la gente que no conoce a Dios no tiene, y eso es la salvación a Jesucristo, el perdón de sus pecados, la salvación de sus almas. Y dice aquí la escritura, versículo 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Ese es el Señor de todos.
Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. No importa tu nivel socioeconómico, Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús y este sigue haciendo bienes, sigue sanando todas las enfermedades, sigue sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque los oprimidos por el diablo no solo son todos aquellos que están endemoniados, también todos aquellos que tienen muchas enfermedades, que tienen parálisis, todos aquellos que tienen espíritus de enfermedades. Y en el nombre de Jesucristo, si tú tienes una enfermedad, en el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu, lo echamos fuera. Porque así lo hizo Jesús. Lee los evangelios y te vas a dar cuenta cómo había una mujer que estaba encorvada, que llevaba más de 18 años. Y Jesús reprendió al espíritu de enfermedad y la mujer se enderezó. Y podemos encontrar varios ejemplos, así como reprendían a los espíritus y las personas eran sanadas. ¿Y por qué ocurría todo esto en la vida de Jesús? Porque Dios estaba con él, como ahora está con Pedro, o como estuvo con Pedro, y ahora Jesús está contigo, porque Jesús te ha dado autoridad. Y versículo 39 y dice, y nosotros somos testigos, y nosotros, tú y yo, somos testigos, y ellos fueron testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, en Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Entonces, ¿qué enseña esto a la iglesia? Si Dios te envía, Él te va a respaldar. Para que vayas, para que hagas bienes, para que sanes a todos los oprimidos por el diablo. ¿Qué nos enseña esto? Que para Dios nadie es inmundo. Toda persona, por muy mala que haya sido en esta vida, mientras su corazón siga latiendo y siga respirando, tiene una oportunidad de reconciliarse con Dios, porque una vez que muere esa persona, ya nada se puede hacer por su alma. Para Dios todos merecen un mismo trato. No importa que lleguen a la iglesia oliendo a mal, oliendo a pipí, oliendo a popó, oliendo a alcohol, oliendo a las drogas que consumen. Para Dios todos merecen un mismo trato. No importa la religión que practiquen, budistas, cristianos, hindúes, judíos, musulmanes, no importando el color de su piel, si son blancos, negros, rubios, morenos, si son prostitutas, narcotraficantes, asesinos, estafadores, etc. Merecen una oportunidad de recibir a Jesucristo. ¿Cómo aplico esto a mi vida? Dios quiere que seamos testigos. ¿Y cómo podemos ser testigos? 1. Cornelio oraba. Cornelio ayunaba. Pedro oraba. Pedro obedecía la voz de Dios. Pedro mata y come. Pedro levántate. No temas. No dudes. Cuando llegaron los hombres, fue con ellos. Entonces, orar, ayunar, obediencia, hacer a un lado los conflictos personales, cambiar mi actitud incluso con los que nos han fallado, con los que me han fallado y me han defraudado. Dios es un Dios de oportunidades. Hacer reuniones en mi casa para predicarles a mis familiares, vecinos, compañeros de trabajo. Ocurrió algo bien poderoso. El Espíritu Santo se derramó sobre todas las personas. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando Pedro empezó a hablar,
el Espíritu cayó sobre todos de una forma impresionante. Mientras él hablaba, dice la Escritura, que en ese momento todos fueron llenos del Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo se había derramado en el Pentecostés sobre todos los que estaban ahí, otra vez fue un Pentecostés para todos esos que estaban en la casa de Cornelio, porque todos recibieron el Espíritu Santo, todos se bautizaron, todos recibieron a Jesucristo, aunque no eran judíos. Y entonces Pedro, pasado todo este capítulo, regresó a dar el informe a la iglesia de Jerusalén. Y ya nos pasamos a Hechos capítulo 11, versículo 2. Dice que cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Versículo 3, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Vean cómo hay gente que a veces va a disputar contigo. ¿Por qué fuiste a predicarle a él? ¿No te acuerdas lo que me hizo? ¿No te acuerdas lo que nos hizo? Recuerden que este era un soldado romano. Los soldados habían crucificado a Jesús. Los soldados lo habían matado. Los soldados lo habían lastimado. Diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y aparte has comido con ellos? Has violado nuestras leyes. No se nos permite acercarnos, no se nos permite entrar en casa de los gentiles. Pero entonces Pedro les empezó a contar cómo Dios le había hablado acerca de ir, cómo Dios le había mostrado el lienzo y cómo Dios no se refería a la comida. Dios no estaba hablando de que él comiera cosas inmundas, sino lo que realmente el mensaje que Dios le estaba dando a Pedro era: no llames inmundo lo que yo santifiqué. Es decir, Jesucristo dio su vida no solamente por los judíos, sino por todos nosotros. La Biblia dice: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La salvación solamente era de los judíos. Si tú querías salvación, te tenías que convertir al judaísmo. Tenías que aceptar todas las leyes de los judíos. Los hombres tenían que aplicarse la circuncisión. Pero la Biblia dice que ahora en Efesios 2:8, que ahora somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces aquí ya en Hechos 11:18 dice: entonces, oídas todas estas cosas, callaron. Se hizo un silencio repentino, todos se quedaron callados. Y dice: pero de repente glorificaron a Dios diciendo: ¡ja! De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Sabe? Entendieron lo que Dios estaba obrando. Entonces, cuando buscamos el rostro de Dios y cuando estamos alineados con el Espíritu Santo, haremos lo correcto. Cornelio invitó a sus amigos a su casa para que recibieran a Cristo. Pedro obedeció a Cristo entrando en casa de Cornelio. La iglesia de Jerusalén cayó y glorificó a Dios. ¿Cómo puedo aplicar esta palabra a mi vida? Obedece si Dios te llama a predicar su palabra. Reúne a tus familiares y amigos para que escuchen la palabra de Dios. Ayuda más involucrarse en la obra de Dios que criticar y excluir. Amado Cristo, recibe toda la gloria, Señor Jesús. Recibe todo el honor, todo el poder, la adoración, porque tuya es, porque tú la mereces, Señor. Gracias porque tú nos hablas, Señor Jesús. Tú nos hablas, amado Cristo.
Háblanos, Espíritu Santo. Dirígenos, Espíritu de Dios. Guíanos a toda verdad, Dios poderoso. Que así como Pedro, úsanos, bendito Dios, para llevar tu palabra. Perdónanos, porque pedimos muchas cosas y oramos poco. Queremos ver tus milagros, pero nos conformamos con orar solamente un par de minutos. Queremos ver muchos milagros, queremos ver maravillas, queremos tener visiones, pero nos conformamos con poco. Ahora, Señor Jesús, henos aquí, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré. Yo quiero ir a las naciones. Yo quiero llevar tu palabra. Yo quiero, Señor, llevar tu palabra a los basureros, a los centros de rehabilitación, a las cárceles, a los hospitales y con los más necesitados, Señor Jesús. Y en estos momentos de crisis, haz memoria, Dios, de mis limosnas, de mis ofrendas, de mis diezmos, Señor Jesús, como lo hiciste en la vida de Cornelio, Padre. Conozco que todo lo puede, que en mis pensamientos nada puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Dios te bendice. El Señor siga guardando tu vida. Nos estamos viendo en el siguiente video.